Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy estoy muy emocionado de tener una colaboración especial. Me acompaña la doctora Ana María Ibarra Holguín, candidata número 17 a magistrada de la Ministra, Suprema, a ministra de la ministra, Suprema Corte gracias. de Justicia de la Nación. Ahorita es magistrada, ¿no? Así es. Y en las elecciones, bueno, en estas próximas elecciones del Poder Judicial que se celebrarán el 1 de junio. La doctora Ana María es magistrada destacada con un posgrado en Derecho de la Federación por la Universidad de Virginia, donde también obtuvo un máster en leyes y actualmente es profesora. Además, tiene una amplia trayectoria en el ámbito judicial, habiendo sido directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia hasta el año 2023 y secretaria de estudio, y además cuenta, bueno, una trayectoria impresionante. Es una de las candidatas más jóvenes en esta contienda, así que estoy seguro de que su visión fresca y experiencia nos darán mucho de qué hablar. Bienvenida, doctora Ana María, es un honor tenerla aquí. ¿Cómo se siente Al, hoy? al contrario, Daniel, muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto saludarte y poder conversar contigo y con tu auditorio. Gracias. He preparado 23 preguntas y va a tener tres opciones. Una pregunta la va a poder pasar si es que no la quiere contestar o no se la sabe. También me puede regresar a mí la pregunta, yo la tengo que contestar en lugar de usted, o bien vamos a poder elegir otra pregunta. Van a ser 23 preguntas para todos los candidatos a jueces y ministros en su caso, y pues están acorde a nuestro contexto actual. Así que vamos a empezar con esas preguntas. A ver Claro. qué me parece. Voy a compartir pantalla. A ver. Nos tocó la pregunta número 9. Vamos a ver cuál es. Dice, ¿considera necesario que todos los policías estén plenamente identificados durante su labor y con el rostro descubierto? Sí, totalmente. Creo que el ejercicio que realizan las policías, pues es fundamental para garantizar la seguridad pública, pero tenemos que trabajar en policías que sean policías ciudadanas, policías cercanas a la gente, donde pues haya más bien como una colaboración, ¿no? Sé que vivimos en un contexto en el país bastante complejo, este contexto de delincuencia organizada, donde pues también muchas veces están en riesgo estas personas que realizan estas actividades, ¿no? Pero cuando están en actividades normales, digamos, cuando están pues en las calles, cuando están previniendo los delitos, pues tienen que estar, por supuesto, plenamente identificados, plenamente pues con su uniforme y con el rostro descubierto. Esto nos da confianza, nos permite acercarnos a ellos, pero también nos da la seguridad de que en caso de una detención, pues sabemos quién, ¿no? Quién está realizando esa detención y también nos da derechos a nosotros como pues probables responsables. Muy distinto cuando las policías van en un operativo, ¿no? Un operativo que ya está autorizado judicialmente y pues ahí sí tienen que llevar el rostro tal vez cubierto porque están pues haciendo un allanamiento o una detención muy importante. Bueno, esto pues evidentemente tiene que hacerlo con las medidas precautorias necesarias también para su seguridad. Pero estos allanamientos pues tienen pues una orden judicial detrás. Sí, es importante eso porque además dan más confianza, ¿no? Totalmente, hay que trabajar y transitar hacia policías ciudadanas. A ver, qué bien. Vamos con la siguiente pregunta. Es la 12. ¿Existe algún derecho humano que, en su opinión, sea más importante que los demás para alcanzar la dignidad humana? En realidad no.
existe esto que se llama interdependencia entre los derechos. Y aunque, bueno, decimos, bueno, la vida, ¿no? La vida es la base como una base casi fáctica para el ejercicio de los otros derechos. También si la vida no se realiza en ciertas condiciones, pues también pierde sentido y pierde mérito. Entonces, más bien los derechos se relacionan todo el tiempo y para que uno sea efectivo es necesario que los demás sean efectivos, ¿no? Por mucho tiempo se habló de los derechos de libertad como derechos básicos, pero ¿de qué sirve tener libertad si no tenemos las posibilidades materiales de ejercer esas libertades? Por tanto, en segundo término, los derechos sociales y los derechos de participación política también son fundamentales. Así se van relacionando todos, ¿no? La protección, por ejemplo, a nuestro derecho a la propiedad privada, pues aunque pudiera parecer que es un derecho esencial, básico de nuestra autonomía, de nuestros recursos materiales, si no se ve acompañado también de otros derechos como el derecho a la vivienda, como el derecho a una vida digna, como el derecho a la alimentación, a la salud, pues pierda sentido. Entonces, más bien, estos derechos siempre deben caminar juntos y bueno, así se han establecido en diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando hablamos de interdependencia, de indivisibilidad, de progresión, de no regresividad, ¿no? Son un bloque. Sin este bloque de derechos, pues no podemos tener esta vida digna y en libertad realmente ejercida. Así es. Y vamos con la siguiente pregunta, la 10. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es su postura frente a la prisión preventiva oficiosa y la ampliación del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional? Yo pienso que el legislador y el constituyente haya elevado muchísimos temas a la Constitución, incluyendo ese tema de la prisión preventiva y ampliando el catálogo de delitos considerados como graves que ameritan esta previsión preventiva oficiosa, es resultado de una falta de diálogo que ha habido entre el Poder Judicial y los poderes ejecutivo y legislativo. Yo quiero reanudar ese diálogo. Entender que en la defensa y avance de los derechos humanos, los tres poderes tenemos que ir juntos. El Poder Judicial no puede mantenerse aislado, sino que debe ser un promotor de la defensa de los derechos humanos, pero hay que explicar. Siento que en el tema de prisión preventiva oficiosa ha faltado ese diálogo. Ha faltado el sentarse a hablar con los legisladores, con el constituyente, desde la Corte, y si se puede, sí, siempre es bueno hacer política en el buen sentido, para pues tal vez hacer ver por qué el que tengamos más delitos en realidad considerados como graves, en realidad no va a beneficiar a la sociedad. Y bueno, al final creo que está ahí ya un catálogo de delitos considerados como graves, pero los ministros de la Suprema Corte podremos también realizar una interpretación, ¿no? Para mí la prisión preventiva oficiosa no es lo mismo que una prisión preventiva automática. Sí, además creo que le están como que transfiriendo la responsabilidad de la defensa al imputado, ¿no? Sí, Sí. totalmente. 14, vamos a ver cuál es. ¿Considera que la transmisión pública de las audiencias fortalece la confianza en el sistema judicial o puede generar algún riesgo? Yo creo que, mira, en México tenemos un sistema muy curioso, casi único en el mundo. Se delibera en público, todas nuestras sesiones son públicas y son grabadas. Cuando discutimos con nuestros pares, yo en el tribunal colegiado, la corte pues tiene hasta su canal judicial, pero se recibe a las partes en privado. Este es el mundo al revés. En los países pues más democráticos o que tienen un mayor índice de confianza, en realidad lo que ocurre es que se recibe a las partes en público y a las dos partes y se delibera en privado. Porque a veces las discusiones pueden ser muy álgidas, ¿no? Y si tenemos todo el tiempo la cámara enfrente, pues tal vez ya nos inhibimos de decir lo que queremos decir. Pero
el recibir y escuchar a las partes en público creo que es absolutamente necesario, porque esto de a puertas cerradas recibir a un litigante y que no esté presente su contraparte, pues se puede prestar a muchos malos entendidos, ¿no? No digo necesariamente que a corrupción, pero sería más el equilibrado escuchar en público a ambas partes, que estén tanto la parte acusadora como la defensa en el caso de materia penal, pero por ejemplo en la materia que yo veo, que es administrativa, pues recibir a la autoridad fiscal y al contribuyente, ¿no? Y que ellos debatan y nosotros como magistrados, pues escuchar este debate, enriquecernos y poderles hacer nosotros preguntas. En ocasiones hay casos muy complejos donde sí se necesita el estar rebotando, ¿no? Cuestiones técnicas con ellos, pero que sea pues algo público y que estén las dos partes presentes. Pues sí. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, es la 7. ¿Cómo garantizaría que sus decisiones judiciales no se vean influenciadas por la opinión pública, los medios de comunicación o las redes sociales? Las prisiones siempre han existido y el pensar que los jueces vivimos o debemos vivir en un mundo aparte, como en un laboratorio químicamente puro, pues es totalmente irracional. Por el contrario, creo que debemos escuchar, creo que debemos acercarnos a la ciudadanía para entender el contexto en el que estamos resolviendo, entender los problemas que están enfrentando ambas partes. Y esto nos va a permitir hacer nuestro trabajo mejor. Esto no implica perder la imparcialidad, sino por el contrario, comprender mejor. Claro, esto no significa llevarnos, ¿no? Dejarnos llevar por lo que sea más popular, por lo que sea más atractivo en términos mediáticos, pero también no significa pues aislarnos, que es lo que hemos venido haciendo todos estos años, ya varias décadas, y que es lo que generó una distancia con la ciudadanía. Las personas juzgadoras, pienso, deben tener cualidades éticas y de carácter muy profundas. Debemos saber escuchar, realmente escuchar a las partes, pero el escuchar no significa dejarnos influenciar, sino entender mejor. Las personas juzgadoras debemos ser estas personas moderadas que no se dejan presionar, que no se dejen influir, pero que no obstante eso, pues sí están en el contexto y sí conocen su realidad social. Sin modo que no tuvieran Facebook, ¿no? Sí, pues no somos seres aislados, ¿no? Y sería muy malo también que estuviéramos aislados, o sea, el resolver desde la cúspide, desde el Olimpo, pues no va a generar soluciones o decisiones aterrizadas útiles para la sociedad, ¿no? Somos parte de la sociedad, de sus problemas, tenemos que resolver en contexto. Vamos a ver otra pregunta. La 11, vamos a ver, considera que los derechos humanos provienen de la naturaleza humana, de nuestra historia, de la ética o de las normas jurídicas. Eso es como de escuela, pero a ver. No, pues la verdad es una pregunta muy profunda. Yo creo que los derechos humanos son resultado de la lucha social. No son resultados de la buena voluntad de pronto de los políticos, que ahí los establecieron en las constituciones y leyes. Son resultado del esfuerzo de movimientos sociales muy, pues, digamos, fuertes, que incluso han costado vidas. Son resultado de eso, de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo de buscar la igualdad, de buscar la libertad, y es un esfuerzo que no se termina nunca. Tenemos pues ya encima olas regresivas, ¿no? De pronto movimientos conservadores que quieren quitarnos las conquistas ganadas. Y eso no son conquistas de jueces, no son conquistas de los diputados, son conquistas de la gente. Y lo vemos todavía en nuestra modernidad. Los derechos, por ejemplo, de la comunidad LGTB+,
pues son resultado de su esfuerzo conjunto colectivo. Los derechos de la libertad reproductiva de las mujeres, pues es también resultado que las mujeres se organizan y salen a las calles y quieren luchar por estos derechos, ¿no? No son los ministros con su toga en la corte de pronto decidiendo que merecemos tener más derechos o de estos grandes políticos, ¿no? Son resultado del esfuerzo de la gente. Yo lo tengo muy claro, siempre es muy palpable, ¿no? La evidencia de cómo estos avances han sido gracias a la movilización social. Muy bien. Vamos con la siguiente, es la 20. ¿Se siente preparada para ejercer el cargo de ministra o, en su caso, afrontar una posible derrota? Totalmente. Yo estuve trabajando ya más de 10 años en la Suprema Corte, fui proyectista, tuve a mi cargo la elaboración de las sentencias más paradigmáticas de los últimos años, el caso del consumo lúdico de marihuana, desde el caso de la guardería ABC, junto con un equipo, por supuesto, un caso muy complejo, el caso de transfusiones sanguíneas, tratándose de personas testigos de Jehová, el caso del orden de los apellidos, donde ahora podemos colocar el apellido materno en primer lugar, el caso de responsabilidad civil, negligencia médica, uso de anestesia, caso de traductores indígenas, muchísimas sentencias que estuvieron a mi cargo en esta materia y que son mi mayor orgullo y son lo que me motiva a regresar ahí a la Suprema Corte ahora como ministra. Estoy preparada, tengo la experiencia, ya estuve ahí, pero además tengo el carácter. Tengo este carácter conciliador, este profundo sentido ético de la justicia. Soy la única candidata que ha presentado su 3 de 3, su declaración patrimonial de intereses y de impuestos. Tengo totalmente las manos limpias. Mi trayectoria toda es pública y transparente. La pueden consultar ahí en mi sitio www.anamariaibarra.com, donde está quién soy, qué he sido. Y estoy preparada para la derrota también, porque esta visión que yo tengo de la justicia, que es con equidad y con sentido social, no es algo nuevo para mí. Es lo que yo he venido ya realizando desde siempre, tratando que el derecho sea algo accesible para la ciudadanía en los cuadernos de jurisprudencia, que están ahí también pues, en la página del Centro de Estudios Constitucionales, dan muestra de eso, ¿no? Mis sentencias, de la forma en que están redactadas en lenguaje simple, como instrumentos pedagógicos también, que sean útiles no solo para las partes, sino para los jueces pues, inferiores o para casos futuros, pues dan cuenta de quién soy y de lo que voy a seguir siendo, no obstante los resultados de las elecciones del 1 de junio, pero nos va a ir muy bien. Yo creo que sí. Vamos a ver la siguiente, la 18. ¿Qué opinión le merece este ejercicio democrático de elección de jueces y ministros que se celebrará el próximo 1 de junio? Creo que era muy importante la renovación y el cambio. No podíamos sostener más el sistema de justicia que teníamos, un sistema tan distante, tan formalista, que se fue alejando cada vez más y más de la gente. No teníamos legitimidad. Tan no la tuvimos que pues vinieron estos cambios. Y es un momento donde se pone en manos de la ciudadanía el futuro de la justicia en México. Es una oportunidad. Es una Sí, oportunidad de renovación y cambio. Y pues yo creo que la gente sí sabe qué jueces quiere, qué jueces necesita, porque pues si salimos a preguntar a las calles qué va, por quién va a votar usted, de hecho han sacado así varias encuestas, la gente dice, quiero gente preparada, pero también quiero gente ética. El reto está en presentarnos nosotros, los candidatos, para que la gente pueda, ¿no?, tomar esta decisión. Pero el pueblo sí sabe y va a elegir bien. Nosotros tenemos esa labor de comunicar y pues aprovecho para agradecerte el espacio porque es justamente pues en esa línea de comunicar, de transmitir, ¿no? Así es. Creo que va a estar más al ratito, ¿no? En su perfil, en vivo también.
Sí, voy a estar a las 7:30 en mis redes sociales en un live donde pueden hacerme todas las preguntas que quieran, totalmente abierta. Tengo también un chatbot, que es Sí. pues digamos, una herramienta tecnológica, un asistente virtual donde pueden preguntarme en WhatsApp y también en mi sitio web pues quién soy yo, mi trayectoria, mis propuestas y hasta preguntas generales del derecho. Es como, es una herramienta muy interesante que la estuve yo como entrenando un rato para que fuera como si soy yo, ¿no? La que está contestando. Entonces, pues también es un ejercicio muy interesante. Ahorita te escribo por ahí el número. Y creo que es la única que lo está usando, ¿no? Este tipo de tecnología. Sí, soy la única candidata, me parece, que estoy aquí buscando el número. Acá está, mira, lo voy a anotar. Y ya luego lo ponemos por ahí. Sí, claro. Es 56, 39, 48, 40, 67. Y pues se llama 17 Ibarra, que soy yo pues en la boleta morada, pero pues ahí podemos como pues conversar, ¿no? Acabo de ponerlo en los comentarios para que lo Muchas vean. gracias. Y la siguiente pregunta es la 17. ¿Cuál es su mayor reproche al sistema de justicia en México? El formalismo, o sea, bueno, la corrupción está por todos lados, ¿no? No es cosa nada más, por desgracia, del Poder Judicial. La corrupción, pues es, digamos, una característica ya de nuestro sistema, de nuestra cultura pública, y es terrible. Pero hablando del sistema judicial, creo que lo que más ha afectado, sobre todo a nivel federal, es el privilegiar la técnica, las reglas del proceso frente a la impartición de justicia, ¿no? Los abogados hemos construido como un lenguaje aparte, distante de la gente, de la sociedad, como para que no nos entiendan. Y además, pues los procesos y los juicios han sido esto, reglas, 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 técnica que a veces tiene sentido, pero muchas veces es absurda. Y el olvidar que la técnica es un medio para lograr la justicia, no al revés. Y nosotros o el Poder Judicial privilegió por mucho tiempo el proceso, la técnica, obstaculizando que la gente fuera atendida realmente, que sus decisiones fueran comunicadas en lenguaje sencillo, en tiempo rápido. Nuestros juicios son larguísimos y una justicia que es lenta no es justicia. Qué bien. Vamos con la siguiente pregunta. La 2. ¿Cree que las escuelas públicas, desde la educación básica y los maestros, hacen lo necesario para que los niños comprendan nuestras leyes? Pues creo que sí nos ha faltado una cultura cívica, una cultura de la legalidad, una cultura de entender lo público. Pero pues no es culpa de los profesores. Yo creo que es que no hemos hecho énfasis en lo público, pero sobre todo en la cuestión judicial. Y ahí hemos fallado también los propios juzgadores. ¿Por qué no, con independencia de lo que está en los libros de texto, por qué no organizar de pronto pues visitas, ¿no? De los niños a la Suprema Corte, o de pronto de un juez que vaya y le explique hasta desde kinder, hacer ejercicio en donde se involucren, participen, comprendan sus derechos. Creo que ha faltado lo que decía, ¿no? Esta comunicación o interacción desde los jueces hacia la sociedad. Es que no podemos simplemente decir, bueno, es responsabilidad de los profesores o es responsabilidad de la ley. No, la verdad es que nosotros tenemos que tomar lo que nos toca, nuestra responsabilidad, y es muy importante comunicar. Lo que vimos, esta reforma, pues es resultado de esa falta de legitimidad social, de esa distancia que mantuvimos y que ahora, pues primero con las campañas, ¿no? Que ahora salimos a presentarnos, a explicar la función, no es algo que debe quedar ahí, ¿no? Sino que ya debe ser permanente. Somos parte de la sociedad, tenemos que ganarnos su confianza, no solo en los votos, no solo en las urnas el próximo 1 de junio,
sino que es una confianza que se va a ir construyendo si hacemos las cosas bien, si seguimos comunicándonos, hablándole a los niños, haciendo ejercicios participativos. Ok. Le están tocando preguntas muy interesantes, ¿eh? Sí, muchas gracias. A ver. La 4. ¿Podría explicar cuál es la función principal de un juez o un ministro de la Suprema Corte de Justicia y en qué se diferencia de la labor de otros jueces dentro de nuestro sistema judicial? Claro que sí. El Poder Judicial es como una pirámide. Hasta arriba en la cúspide está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a estar integrada por 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Después de esa, de la Corte, están los tribunales colegiados, que son los magistrados, y luego los jueces. Eso es el sistema federal. Abajo, por simplificarlo, está el sistema de justicia local. Lo que hace la Corte es que la Corte, pues primero tiene la última palabra, ¿no? Porque es quien está por encima de todos los demás juzgadores. Entonces, si un caso no nos gusta lo que decidió el colegiado, podemos combatirlo, llega a la Corte y la Corte puede corregir esa decisión que resolvieron que tuvieron los magistrados. Entonces, con los criterios, con esta revisión de casos, la Corte puede ir dando, pues por decirlo en simple, línea, definiendo qué es lo que sí, qué es lo que no. Cuando interpretamos pues la ley, cuando interpretamos casos y derechos. Y muy importante, que la Corte tiene pues esta interpretación de la Constitución a su cargo. Y la Constitución está escrita en términos muy amplios, muy genéricos, por lo que es muy importante lo que define la Corte respecto del contenido de estos derechos. Okay. A la Corte llegan además pues, los casos más relevantes del país, ¿no? Entonces, sí que la Corte tiene muchísimo poder, el poder de interpretar y dar contenido a la Constitución y de interpretar y dar sentido a las leyes y de guiar, ¿no? A todos los jueces de este país. Ok. Vamos con la 22. ¿Conoce los riesgos de la inteligencia artificial y cómo podría impactar nuestra presunción de inocencia? A ver, esto la voy a pasar a ti, aunque yo al ratito la comento para también escucharte. La inteligencia artificial está generando algunos riesgos. Por ejemplo, pueden en este momento utilizar su voz, su imagen, para crear un video e implicarla en algún delito. Y es así como podemos vulnerar una presunción de inocencia. Al no tener un método o no generar alguna norma de cómo se debe utilizar esta inteligencia artificial, pues sí nos puede llegar a generar este tipo de riesgos. Hemos visto desde videos de Carlos Slim promoviendo activos, como Andrés Manuel López Obrador promoviendo bonos de Pemex, que pueden llegar a causar no solamente un daño moral en algunas personas, sino también un daño patrimonial. Y creo que estos riesgos no los están tomando en serio y va a llegar el momento en que nos va a rebasar esta tecnología y sí puede llegar a implicar algunos riesgos en nuestro poder judicial. No sé cómo lo piensa usted. Sí, totalmente. Pero creo que también hay herramientas para depurar esto, ¿no? O sea, sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse y como dicen, si no puedes con el enemigo, súmate a él. Yo lo que pienso es que debemos utilizar la herramienta, a esta herramienta como algo útil, ¿no? Pero para eso tenemos que entenderla. No sustituir la función judicial, no sustituir el análisis de casos, sino simplemente es algo que nos puede auxiliar. Y sí es muy útil para sintetizar argumentos, es muy útil para encontrar muchas fuentes de información de forma rápida, pero pues eso no sustituye la visión del juzgador, ¿no? Estuve hace poco en Estados Unidos, fui seleccionada como una de las 20 jueces más jóvenes alrededor del mundo, con compañeros de otros 17 países,
y tuvimos, la verdad, pues nos acercaron mucho como a las cortes del futuro, cortes donde pues todo era como casi audiovisual y etcétera, pero dialogamos también sobre la inteligencia artificial y cómo sí se pueden descubrir de manera relativamente sencilla pues esta falsa evidencia, ¿no? Que se construye a través de la tecnología, de cómo discernir, bueno, esta fotografía en realidad fue elaborada, esta, pues sí, ¿no? Pero nos impone retos muy importantes a las personas juzgadoras y también a los abogados que van a estarse ahí defendiendo con el uso, ¿no?, de evidencia falsa. Y por supuesto, ser muy, muy severos cuando se manipule la información. En Estados Unidos, pues es muy sencillo porque le quitas la posibilidad de litigar, ¿no? Pero en México tendríamos que transitar hacia algo similar. Si alguien, un abogado, fabrica evidencia, pues es un delito. Entonces tiene que ser sancionado. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, muy buena, útil, hay que prepararnos, pero no sustituye desde luego la función judicial. Sí, no. Y vamos con la siguiente, la 18. ¿Qué opinión le merece este ejercicio? No, este ya la hicimos. Se repitió. La 15. ¿Considera que la justicia es un concepto alcanzable en la práctica judicial o prefiere utilizar otro término cuando se dicta una sentencia conforme al derecho y la equidad? Para mí sí lo es, porque es a lo que aspiro siempre. Es a lo que aspiro cuando decido un caso, cuando estoy interpretando, evaluando una situación. Es la forma en la que debo interpretar las normas, como tratando de lograr la justicia. El proceso, como buscando la justicia, ¿no? Es como un ideal. Probablemente no lleguemos hacia ese ideal, pero si no lo tenemos, no sabemos hacia dónde caminar. Y a mí, pues como esa es, digamos, mi faro, mi guía, pues me gusta tenerlo siempre muy presente, ¿no? Presente a ver aquí qué es lo justo. Bueno, ahora vamos a ver cómo interpretamos esas leyes, esa evidencia, etcétera, para acercarnos lo más posible a la justicia. Entonces, aunque podríamos decir que son dos cosas diferentes, yo creo que siempre tenemos que tener presente ese valor. Ok. La 1. ¿Las series o películas reflejan realmente nuestro sistema de justicia? ¿Qué opinión le merece esta representación? Pues no necesariamente, sobre todo el mexicano, pero a mí me encanta, me encanta ver pues todas estas series hollywoodenses. Hay algunas muy buenas, de hecho, algunas muy buenas que sí retratan problemas profundos de la justicia. Pues algunas películas latinoamericanas, documentales recientes que han salido, que sí, ¿no? Develan lo que estamos viviendo. Pero a mí me gusta mucho verlas, aún las hollywoodenses, porque nos plantean los problemas. De pronto, pues, si hay suficiente evidencia o no para demostrar la culpabilidad de alguien, ¿no? He empezado a verla de adolescencia, pero la verdad es que no he tenido tiempo para seguir los capítulos, pero hay muchas otras muy interesantes. Donde además pues también se presentan las cuestiones políticas, las presiones, lo económico. Entonces, bueno, claro que es una manera exagerada de poner la realidad, claro que estas se refieren al sistema norteamericano, pero de pronto sí tienen elementos reales, ¿no? Y bueno, como a mí me fascina el derecho, realmente pues los problemas que ahí se plantean me parecen también muy interesantes y yo creo que hasta de forma pedagógica, cuando estamos con los estudiantes, pues de pronto platicándoles algo, esta serie, cómo ven, cómo probarían su culpabilidad o cómo probarían su inocencia. No sé si tú tienes alguna favorita, Daniel, que Pues yo sientas terminé que se de ver identifica de alguna manera. la de adolescentes, esta de Netflix, muy buena. Uh Terminé de -huh. ver porque es muy buena. Por ahí genera algunas preguntas al respecto sobre las leyes y la comprensión de las leyes en nuestros adolescentes. Pues la de Suits es creo que una obligada Sí. eh, para todos porque dura mucho y fue pues la más exitosa y que al final del día pues sí nos acercan a comprender un poco nuestro sistema de justicia.
pero hay muchísimas muy buenas. Sí, muchísimas. Sí. Pero no, no reflejan, o sea, exactamente lo que son, ¿no? Sí, para mí The Wire, bueno, habla no solo del problema de justicia, sino la política, la justicia, The Night Of, también del mismo director, muy, muy buenos. Está bien, vamos con la 19. ¿Conoce el concepto de romper la cuarta pared? En su opinión, ¿sería útil aplicar este enfoque en el ámbito judicial para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia? A ver, voy a pasártela a ti para conocer tu opinión, tal vez luego comento. Romper la cuarta pared, en algunas series como de Marvel y en el teatro y en el cine, hemos visto, por ejemplo, en la serie esta de Malcolm, en el de medio, cómo él está dentro de la misma serie actuando y de repente voltea con nosotros a la cámara y habla de su situación o en lo que está viviendo en ese momento. Esto yo creo que hacerlo cuando usted está en alguna campaña o algo así, de repente voltearse hacia la cámara, hablar más cercana a la gente, o ahorita como lo está haciendo salir a la calle, hablar con la gente, pues estamos rompiendo esa cuarta pared para que la gente nos vea más terrenales, nos vea más, pues humanos. Al final del día tienen que conocer que detrás de una persona o detrás de un juez, pues hay un Daniel que también vive, que también siente, que también ve series, que también tiene una familia, o sea, que le importa, más allá de las leyes, pues, la humanidad que hay dentro de nosotros y hablarle a las personas de cerca, estar con ellas en su día a día, pues nos haría comprender muchísimo más su situación. Y esto es romper la cuarta pared, o sea, salirnos del personaje, ¿no? Que a lo mejor nos hemos creado. Eso sí, yo creo que es muy bueno. Ahorita no sé cómo lo esté viviendo usted. Claro, muy importante, pues cuando estamos hablando de la función judicial y de explicar quiénes somos las personas juzgadoras, creo que es muy importante, ¿no? Esta cercanía, el que no nos vean, como dices, como seres distantes. Eh, pero cuando ya estamos en audiencia, ¿no? Pues escuchando las partes, pues ahí sí hay como cierta solemnidad que siempre tenemos y que creo que debemos seguir conservando. Yo lo que digo con cercanía es al entender la sociedad, ¿no? Y verla como por sectores, grupos, los grupos vulnerables, pero también los sectores empresariales, escucharlos, entender su contexto. Y creo que ahí sí tenemos, ¿no? Que reflejar esta cercanía. Y pues ya en audiencia, pues obviamente tratar a las personas con dignidad, escucharlas, pero de verdad, y bueno, después, por supuesto, resolver con imparcialidad. Vamos con la otra. La 8. ¿Qué opina sobre la posible implementación de un jurado ciudadano en los juicios en México? Es bien interesante esa pregunta. Yo era muy escéptica, yo me formé en Estados Unidos, mi maestría y doctorado lo hice allá, y nunca he terminado de entender cómo que jurados que sustituyan al juez en la valoración de las pruebas, me parecía totalmente una locura. Pero con todos estos cambios en el sistema de justicia en México, la verdad es que la justicia en el mundo está sufriendo transformaciones de gran, gran calado. Me quedó claro que la importancia de los jurados es hacer partícipes a la gente en el sistema de justicia. Que ellos también se sientan, ¿no? O sea, dice, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, Argentina también, ser juzgado por tus pares. Y eso refleja, tus pares son tus iguales, tus vecinos. Y me parece a la luz de la reforma judicial, de lo que nos movió, ¿no? El piso que nos movió en el sentido de, no, es que tienes que bajarte el pedestal y escuchar y comportarte como igual, etcétera, pues que sí son importantes los jurados. Ya les veo sentido, les veo este sentido de que la sociedad se siente involucrada en la toma de decisiones, que el juez se vuelve algo así como un conductor del proceso, pues le da las reglas, admite la evidencia, bueno,
expone o explica cómo debe ser desahogada, ¿no? Esta evidencia, pero al final ya una vez encausado el proceso, quien toma la decisión son las personas. Además, pues con esta carga elevada de presunción de inocencia, ¿no? Que el juez se lo tiene que estar explicando, reforzando todo el tiempo. La verdad que me parece muy buena idea. O sea, estamos muy lejos de eso. Tenemos Sí, tantos cambios primero que asimilar, primero transitar a un sistema de justicia penal oral efectivo, entenderlo, procesarlo, para después, ¿no? Ir avanzando. Yo sí soy un poco de cambios graduales, eh, pero me hace mucho sentido. O sea, creo que ahora comprendo su relevancia y creo que sería muy interesante en algún momento pues ensayar este tipo de justicia. ok. Y la 15. Considera que la justicia, no, hasta ya, me están repitiendo algunas, pero la 20. ¿Se siente preparada? No, ya se me están repitiendo, a ver, 23. ¿Qué significa para usted que la diosa Temis tenga los ojos vendados? Es una pregunta muy bonita, muy profunda. Creo que trata de reflejar esto, ¿no? Que la justicia es imparcial, que no obstante, pues a lo mejor tenga cierta afinidad con una de las partes como persona, como juzgadora, pues tengas que resolver equilibradamente. Pero también Temis tiene una Ujú. balanza en una de sus manos y pues, es fabulosa, ¿no? Esta imagen, porque lo que hacemos las personas juzgadoras todo el tiempo es eso, ponderar pues argumentos, lo que está de un lado, lo que está de otro, y esa pues ponderación, evaluación es tan fácil. Cuando yo explico el test de proporcionalidad a mis alumnos, es precisamente así, ¿no? Es una idea tan sencilla como es el poner en una balanza lo que está de un lado y lo que está del otro, ¿no? Libertad de expresión versus o en contra de derecho al honor, por ejemplo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a vencer? ¿El funcionario que ha sido criticado por un periodista o el periodista que, etcétera, etcétera? Y ahí le vas agregando ingredientes, ¿no? Ingredientes fácticos, ingredientes de derechos, y así vas haciendo tu evaluación. Pero Temis con los ojos vendados quiero pensar, pues sí, con este sentido ético, con este sentido imparcial. Pero creo que hemos confundido la imparcialidad con la distancia, un poco lo que decía en un principio. Yo creo que cuando Temis tiene los ojos vendados no significa una justicia fría, no significa una justicia insensible ni poco empática, sino que realmente para ser imparcial necesita uno como juzgadora liberarse de los prejuicios. Por eso tienes que utilizar las perspectivas para juzgar, porque eso nos permite, ¿no? Eliminar los sesgos que ya tenemos como personas juzgadoras, porque somos personas, al final claro que tenemos preconcepciones y valores y moral y etcétera. Y para que podamos ejercer esta justicia ciega, pues también necesitamos equilibrar la cancha del juego. Porque si vienen dos personas en desigualdad de armas, de condiciones, ahí la justicia no es ciega. Ahí la justicia ya está, digamos, ya viene cargada, ¿no? A Ujú. favor de una de las partes. Lo que necesitamos, pues, no es quitarnos esa venda, pero sí equilibrar desde un inicio cómo entran al proceso legal, pues, ambas partes. Y ya vamos a la última pregunta para que nos platique todas sus propuestas. A ver. La 13. No, mejor voy a hacer, no, sí, la 13, le iba a hacer la 17, pero ya la contestó. ¿Cree que hay alguna rama del derecho no, más importante que las demás? ¿Y por qué? Es difícil, pero sí me voy a inclinar por una. Derechos humanos o derecho constitucional, porque es la base y la fuente de lo demás, ¿no? O sea, el derecho civil también es muy, muy relevante porque pues en las relaciones entre las personas, fundamental. Eh, la regulación de todas estas
pues relaciones entre particulares. Yo creo que la mayoría de los conflictos que se dan son pues entre particulares. Pero los derechos humanos pues nos dan esta base para poder vivir dignamente, en libertad, en equidad, y al final creo que es lo que nos va a dar pues las herramientas para hacer una sociedad más justa, una sociedad más pacífica, ¿no? Incluso si tenemos como estos derechos básicos garantizados. Entonces, como una precondición para el ejercicio de otras cosas, del derecho fiscal, del derecho aduanero, de derecho marcas, cosas más sofisticadas, creo que tenemos que partir de esa base tan elemental como es la dignidad, el reconocimiento de la dignidad igual, ¿no? De todas las personas y de las libertades y de... Entonces creo que sin esos, pues cuestiones muy elementales, lo demás pues no puede siquiera ejercerse o tener sentido. Entonces yo pues me voy a inclinar por los derechos humanos. Está bien, no me metí a discutir las preguntas ni nada porque quiero que sepan su punto de vista y porque voy a tener más invitados, tanto jueces, tanto candidatos a jueces, magistrados y ministros o ministras. Y por eso no quise entrar a debate ni contestarle, para que la gente conozca su punto de vista. Bueno, pero para ti, ¿cuál materia? Para mí, sí. Yo creo que ninguna. Yo creo que todas tienen la misma importancia. La constitucional, pues, va a derivar una norma, porque de ahí, para mí, ahí derivan los derechos humanos, de una norma. Pero, pues cada quien tiene su manera de pensar distinta, ¿no? Claro. La constitucional, sin duda, es importantísima, porque ahí es donde se estructura el texto, que nos va a dar una interpretación posterior, o cada quien vamos a interpretar, ¿no? De manera distinta, y cada quien le va a poner su ingrediente, o le va a dar la importancia al contexto, no sé. Entonces, sí, estuvo bien de todas formas, la constitucional, pero para mí son todas, no hay una más importante que la otra. Pero bueno, entonces me gustaría conocer primero cómo va a estar su boleta. Creo que la voy a compartir, la boleta número 17. Creo que la tiene en su perfil, ¿no? Sí, debe estar. Estoy en el 17 en la boleta morada. A ver, vamos a ver. ¿17? Aquí está. Ahí está, sí. Así la vamos a poder encontrar. ¿Cómo la vamos a marcar en caso de elegirla usted? Sí, mira, yo aparezco, como se ve ahí en la imagen que estás proyectando, como el número 17, que estoy al principio de la segunda columna. Y pues la idea es que del lado izquierdo están las posibles aspirantes a ministras y del lado derecho los ministros hombres, ¿no? Okay. La ciudadanía pues va a poder elegir hasta 5 mujeres y hasta 4 hombres. Yo pues a lo que llamo siempre a la gente es a que me conozcan, que vean mi trayectoria, los proyectos de sentencia, las sentencias que he tenido a mi cargo, para que decidan, ¿no? Decidan qué visión de la justicia quieren y quieren tener ahí en la máxima casa de la justicia, que es la Suprema Corte. Si convenzo a la ciudadanía, si me gano pues este voto de confianza, pues yo lo veo así, como tan fácil como de colores y números, ¿no? Yo estoy como ministra en el 17, en la boleta morada, y es simplemente colocar en uno de los recuadros el número 17, ¿no? Y que se vea ahí 1 y 7 para que no se confunda con otro número, pero pues esa es un poco la idea. Si nada más los convenzo yo, pues solo yo. Si hay 2 o 3, los, digamos, las y los candidatos que sean pues idóneos para las personas.
Entonces, aquí podemos elegir 5 mujeres y 4 hombres. Así es. Hasta 5 mujeres y hasta 4 hombres. Y vamos a ponerle, en caso de que queramos que usted esté en la Suprema Corte de Justicia, vamos a poner aquí el número 17, 17. Y ya todos los demás que también queramos, o solamente usted, ¿no? Así Y es. ahora platíquenos cuáles son sus propuestas ya cuando esté ahí en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Pues son 3 ejes: una justicia con equidad, con sentido social y con responsabilidad institucional. Con equidad, porque aunque todos somos iguales ante la ley, no todos venimos de donde mismo, ¿no? Un poco lo hemos ya conversado a lo largo de estas preguntas. Y yo sí creo que el derecho puede ser un instrumento para cerrar estas brechas de desigualdad tan profundas que existen en México. ¿Cómo? Pues a través de 3 mecanismos, ¿no? Utilizando las perspectivas para juzgar, que son perspectivas que simplemente nos permiten ser empáticos con los grupos vulnerables para tratar, ¿no?, de equilibrar la cancha, el juego, la justicia. Yo no soy una persona con discapacidad, pero sí tengo enfrente un caso de esta naturaleza, debo utilizar esta herramienta para tratar de entender las dificultades de accesibilidad y de ejercicio de los derechos de estas personas, por poner un ejemplo. Juzgar con equidad también significa separar el poder de la justicia del dinero. Esto significa, pues, que no sea una justicia que se pueda comprar o corromper, sino que esté al servicio de todas y todas, sobre todo de los que menos tienen. Yo sí creo que debemos escuchar primero a los pobres. Primero a los pobres porque no vienen con las mismas herramientas y posibilidades que sus contrapartes. Y esto no significa darle la razón siempre a los grupos vulnerables, sino simplemente tratar de comprender sus dificultades, emparejar la cancha, el juego de la justicia. Tuvimos un caso, por ejemplo, el caso de usura en la Suprema Corte, donde se resolvió que aunque una persona firme un pagaré, si este interés que está en el pagaré es exorbitante y ridículo, pues no puede ser válido, aunque haya habido autonomía de la voluntad. Porque en realidad, pues no la hubo, más bien fue un estado de necesidad que a veces obliga a las personas a firmar pues estos préstamos con intereses ridículos. Como un ejemplo, ¿no?, de cómo separar el poder de la justicia del dinero. Y, por supuesto, advirtiendo estas barreras que a veces son muy evidentes, que están en las leyes, y a veces son ocultas, que nos impiden ejercer en igualdad de condiciones nuestros derechos. Yo voy a trabajar con mis criterios, como ya he venido haciendo, por esta equidad en un sentido amplio, en un sentido material, ¿no?, de la palabra. Justicia con sentido social pues significa escuchar, pero escuchar de verdad. Y escuchar sobre todo a los que menos tienen. ¿Cómo? Cuando yo llegue a la corte voy a revisar todos los criterios procesales del juicio de amparo. Voy a simplificar este juicio. No es posible. No es posible que tenemos una ley supuestamente nueva, pero interpretada con criterios pues totalmente viejos. Sí se puede. Hay muchas reglas procesales que son redundantes, que complejizan y absurdamente los procesos, ¿no? Cuando el amparo debería ser como el instrumento más ágil, más efectivo para la defensa de los derechos humanos. Cuando yo llegue, voy a hacer esta revisión casi de ingeniería procesal para ver dónde están los cuellos de botella, para ver qué es lo que tenemos que cambiar desde los criterios jurisprudenciales de la Corte. ¿Cómo acercarnos a la ciudadanía? ¿Cómo brindar esta justicia social también? Pues en un lenguaje claro, sentencias breves que vayan al fondo, al corazón de los asuntos, en lenguaje ciudadano. No podemos más sostener la oscuridad en la que vivimos con este lenguaje altamente tecnificado, barroco, lleno de transcripciones que no comunica. Una sentencia que no comunica, no persuade, y una sentencia que no persuade, pues al final no va a ser justa para nadie, ni siquiera para la parte vencedora, ¿no? Porque al final no hubo comprensión del proceso. Y una justicia que sea efectiva y rápida, porque una justicia lenta no es justicia.
con esta revisión de los criterios, pues evitaremos, ¿no?, el amparo para efectos, regresar otra vez siempre al principio de los asuntos, tener como esta voluntad, más allá de los argumentos, pues de resolver de fondo y de una vez los problemas. Y una justicia con responsabilidad institucional, porque no podemos repetir los errores del pasado, que alejar, ¿no?, al Poder Judicial de la ciudadanía, pero también del diálogo con otros poderes y que al final llevaron, ¿no?, a esta debacle del sistema de justicia. Necesitamos actuar con ética, con una profunda ética, con una profunda moderación. No somos un partido político, el Poder Judicial, no somos un partido político de oposición. Tenemos que ser, nosotros no somos políticos, lo que debemos ser, somos los moderados. Estamos para resolver conflictos, no para crearlos ni para prolongarlos. Y el diálogo siempre debe ser el arma poderosa para avanzar los derechos humanos. No podemos cerrarnos a este diálogo frente a los otros poderes del Estado. Muy, muy como en rápido, pero estas serían mis líneas y mi visión de la justicia. Pues muchas gracias por haberme aceptado esta invitación. La verdad es que no tengo miles de seguidores o millones, pero creo que tomando en cuenta a los pequeños creadores de contenido, pues también podemos hacer una diferencia para que la conozcan en distintos sectores. Y pues le agradezco nuevamente haber estado con nosotros durante esta hora. No sé qué le haya parecido las preguntas que le hice durante esta entrevista. No, buenísimas, la verdad que muy profundas, que permiten dejar ver quién es uno, ¿no? Y qué visión tiene, aparte de entretenidas, ¿no? Un gusto, Daniel, por la invitación y poder conversar contigo. Pues entonces esperamos verla en la Suprema Corte de Justicia. Y pues muchas gracias. Al ratito lo voy a hacer ya está compartida en este momento la entrevista en todas las redes sociales. Gracias, ahí la circulamos. Su boleta para que voten ahí el 1 de junio. Muchas gracias. Estoy como 17 Ibarra en la boleta morada y bueno, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Ahí está mi chatbot también, mi asistente virtual y bueno, a seguir conversando sobre los problemas de justicia y el futuro de la justicia en México. Gracias, que tenga un bonito día. Gracias, Daniel. Hasta luego.